Hace unos años, ya varios, hubo, como ustedes saben, un terremoto en nuestro país que lamentablemente afectó el sur y en particular la región Ica. Y esto fue muy dramático y lo sigue siendo porque hasta ahora no se logra recuperar y revertir los problemas que esto generó. Pero ahí vimos otro lado de lo que siempre habíamos pensado era esta región, una región del pleno empleo, del crecimiento sostenido, una región que le iba bastante bien. Pero sin embargo, cuando se dio el terremoto vimos la precariedad en la que vivía la gente, los tremendos problemas que tenían en los servicios básicos, y uno dice, ¿qué está pasando? Ese crecimiento, ese desarrollo, no está dialogando con la vida cotidiana de la gente que tiene problemas, la verdad, bastante graves. Y después de eso se empezó a mirar con mucha atención qué cosa es lo que pasaba en esta región, y pues hay una cuestión bastante contradictoria, porque hay efectivamente algunas actividades productivas muy exitosas y muy importantes vinculadas a la agroexportación, pero sin embargo también hay una serie de casos y denuncias de que a pesar de que esas actividades están en una etapa bastante boyante en términos de su sostenimiento económico, pues sostenibilidad económica, pero lamentablemente hay problemas laborales, hay problemas de otra naturaleza. Y hay una misión de observación sobre los derechos sociales en las empresas agroexportadoras del Valle Ica, pero que han venido, que son distinguidos personajes y personas que han estado vinculados o están vinculados al mundo de los derechos humanos, para poder observar y constatar si esto se da y en qué magnitud se está dando. Y hoy día tenemos el gusto de tener aquí en nuestros estudios a Philippe Texier, quien es de Francia, ha sido juez de la Corte de Casación y ex miembro del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a Carlos López, consejero jurídico principal del ISJ, que han tenido la gentileza los dos de venir esta mañana para conversar con nosotros y contarnos un poco sobre la misión. Ha estado Rodrigo Uprim, mi gran amigo, que ya entiendo que ya viajó, no ha podido estar con nosotros ahora, pero que conocemos, y Federico Andreu, que no sé si él llegó a venir en esta oportunidad, pero he visto que estaba en la lista también de los que pueden, mi gran amigo, por supuesto. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos un poquito qué cosa es, digamos, cuál ha sido un poco el objeto de la visita y qué cosa en estos días que han estado en esta zona han podido observar. No sé quién quiere, de pronto, don Felipe nos puede contar un poco sobre qué cosa ha ocurrido estos días. Sí, vinimos de la Comisión Internacional de Juristas a ver en la zona de Ica la condición de trabajadores y trabajadoras en materia de agroexportación, ¿no? El propósito de la misión en particular, como somos un órgano jurídico, es ver si las condiciones de trabajo, la legislación y el trato hecho a los trabajadores corresponde a las normas internacionales en materia de derechos laborales, porque Perú ha ratificado la mayoría de las convenciones de la OIT, también ha ratificado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fija una serie de normas en materia laboral, y el propósito era ver si esas normas estaban aplicadas. Y tengo que decir que tuvimos una impresión en eso muy negativa, porque vimos trabajadores y trabajadoras en condiciones realmente muy precarias. Eso se manifiesta por varias pautas que están siguiendo. Uno, el salario, que es muy bajo, con horas de trabajo que pueden pasar las 8, 9, 10 horas diarias. En cierta forma también con empleo de menores de edad. Tuvimos una reunión con niños que tenían entre 8 y 17 años, que claro no trabajan de tiempo completo, pero que trabajan en periodo de vacaciones escolares, y vimos condiciones de pobreza, de miseria terribles. Ese es uno de los puntos. El otro es la precariedad de los medios de investigación de esas condiciones, ¿no? Por toda esa zona de Ica hay solamente 2 inspectores de trabajo, ¿no? Que no tienen la facultad realmente de ir a todas las empresas, de verificar las condiciones de trabajo, y de hacer una labor eficiente, ¿no?, para mejorar la situación. Y tal vez el tercer punto, y bueno, después puede corresponder, sí, claro, responder más en detalles, es la legislación, ¿no? Esos trabajadores de esta zona agroexportadoras están regidos por la ley 27.360, que es una ley que avala
la precariedad de los asalariados, porque dice la ley que se pueden contratar o por periodo definido o por periodo indefinido. El contrato puede ir a partir de un día y no hay ninguna garantía laboral y más que todo ninguna garantía social, porque la mayoría de esos trabajadores no tienen una protección social. Pero una legislación que esa ley se basa en digamos que es una actividad que temporal, que ellos pueden tomar la decisión, no puede, digamos, porque una ley de hecho tiene que tener una cobertura razonable en términos de los derechos básicos, y digamos en este caso no es que le sacan la vuelta a la ley, sino que la ley cobertura más bien de legalidad. Sí, es un poco eso, sí, porque la ley finalmente es una ley que se ha hecho es una ley especial, ¿no? Normalmente en un país que respeta los derechos humanos hay un código laboral, un código de trabajo que se aplica para todo el país. Claro, cuando ya hacen la excepción, cuando hacen la norma específica es porque quieren flexibilizar al término de no cumplir lo fundamental. Eso es para favorecer la inversión, ¿no? O nacional o extranjera, pero eso se hace en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores. Y es lo que está pasando en Ica, en este sector particular de la agroexportación. Ahora, quería preguntarle a Carlos, ahora gran amigo también, peruano, que vive en Ginebra, que sobre esto que acaba de decir Filipe, pero ¿por qué pasa esto, digamos? Porque no es que ustedes han llegado y solo ha pasado la semana que estuvieron mirando cómo se desarrollan estas actividades. Es una cosa que viene ya sistemáticamente produciéndose. Y por otro lado, cómo esto dialoga con lo que inicialmente se decía también, los convenios internacionales que ha firmado el Perú, inclusive los acuerdos internacionales o bilaterales con la Unión Europea, con Estados Unidos, donde hay cláusulas muy concretas que dicen que si estas cosas pasan, se podía poner en riesgo inclusive la cooperación internacional. Pero sin embargo, aquí parecería que no le están tomando interés a eso. Yo creo... hola, gracias por invitarnos. Mira, lo que está pasando es que yo creo que hay poca conciencia de lo que significan estos acuerdos internacionales, en primer lugar. En segundo lugar, tanto en Europa como en Perú no se establecen los vínculos, ¿no?, entre lo que son las prácticas laborales en este sector económico en el país, su significado económico para el desarrollo del país y lo que son las condiciones en las cuales la economía peruana se inserta a nivel internacional, que son otras ahora, ¿no? Las reglas de juego son otras, y eso es algo que me parece que no se ha entendido cabalmente aquí. Ahora, pero digamos, cuando hay un acuerdo internacional y cuando se suscribe voluntariamente y soberanamente una decisión de cumplir determinadas normas, ya no es discrecionalidad del gobierno cumplir o no, sino que tiene que cumplir, y si no cumple, así es, se tiene que sancionar. Pero aquí no hay esa vocación, pero tampoco hay el interés como del otro lado de mirar si están cumpliendo, ¿o cómo es? Bueno, precisamente una de las... esta misión forma parte de esas iniciativas, de un mayor interés internacional de ver lo que está pasando en lo que es la cadena de producción, ¿no? Hace unas décadas a nadie le interesaba de dónde viene y en qué condiciones están producidos la ropa que usamos, los zapatos que usamos, o digamos, la comida que comemos. Los espárragos que comemos, nadie sabe que se está moviendo todo el agua de Ica, ¿no es cierto?, que no tiene agua todo el día, para que exista agua suficiente para que los espárragos se puedan sacar en el tiempo que prevén los empresarios. Eso no lo saben en Europa, efectivamente. Y este informe que vamos a elaborar y vamos a presentar públicamente en Europa, en Naciones Unidas, en Bruselas, en la Unión Europea, puede ayudar a visibilizar esa problemática y a concientizar a las organizaciones sindicales, a los gobiernos y a los consumidores en general de lo que está pasando. Ahora, eso en Europa es muy sensible, ¿no es cierto? La gente cuando se entera de estas cosas dice, oiga, un momentito, esto no puedo seguir consumiendo porque viene y proviene de instancias donde se están cometiendo estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Pero claro, le pregunto a Filipe ahora sobre, ¿es compatible o no promover la inversión y respetar los derechos humanos? Porque parecería que a veces los empresarios dicen, si yo hago lo uno, no me va a ir bien en lo otro, cosa que desde mi punto de vista pues es absurdo, ¿no? Tendría que ser compatible. Digamos. En la realidad no lo es siempre, porque efectivamente cuando por ley y para favorecer la inversión, en particular la inversión extranjera, se disminuyen los derechos laborales, eso es totalmente incompatible con el respeto de derechos humanos, ¿no? Pero yo quería añadir algo que no he tratado en mi primera intervención, es la cuestión sindical, ¿no? En esas violaciones de la ley que existen en esta zona,
Eso es un hecho muy importante. Hay una lucha antisindical real en este país. En este país no, perdón, rectifico, en esta zona y en las empresas agroexportadoras. Ahora, ¿no? tampoco es tan exagerado decir que en el país pasa en otros rubros, pero específicamente ustedes han visto este sí, caso. pero de eso no puede dar fe porque no lo verifiqué. Mientras que en Ica sí lo vimos. Sí, claro. Hablamos con líderes sindicales, ¿no? Entonces, pueden despedir responsables sindicales y eso es contrario a toda norma internacional. Hay un fuero sindical, ¿no? La actividad sindical no puede ser sancionada, es legal. Muchas convenciones de la OIT, en particular la de libertad sindical, como el artículo 8 del Pacto de Derechos Económicos, prevé que el derecho sindical y el derecho de huelga es un derecho normal en un país democrático. Además, conviene a las empresas tener una instancia con la que negociar, conversar y avanzar juntos. La negociación colectiva hace parte de la vida laboral normal, ¿no? Pero parece que no solamente pueden despedir responsables sindicales, sino que, según nos contaron, hay como listas negras. Es decir, que un líder sindical que ha sido despedido de una empresa va a tener mucha dificultad para encontrar trabajo después de entrar a otra, ¿no? Y eso es gravísimo, ¿no? Porque eso va en contra de toda la normativa internacional, ¿no? Se trata de derechos humanos, pero más que todo de derechos laborales, que son admitidos en todos los países, ¿no? Sí. Y en eso la situación es terrible, ¿no? Sí. Ahora, Carlos, este informe que ustedes van a presentar y digamos que nosotros saludamos, nosotros nos hemos enterado porque los amigos de CODEICA, el Comité de Derechos Humanos de ICA, una institución histórica de defensa de derechos humanos y muy amiga nuestra, pues nos convocó y nos contó esto que nos parecía estupendo que se pueda desarrollar. Bueno, se va a presentar. ¿Y qué cosa es lo que puede conseguir o qué cosa busca en términos concretos para no solo hacer visible una situación, sino ojalá para que se empiece a revertir la situación que han podido apreciar y constatar? Bueno, en primer lugar, como decía, es sensibilizar a la gente, ¿no? Y a los actores principales. Hay mucho interés de parte de la Unión Europea, especialmente, ahora con el creciente interés internacional de cómo se relacionan estas o cómo se desarrollan las relaciones económicas entre países, para que el respeto a los derechos humanos y derechos laborales estén claramente, ¿no?, en el panorama. Vamos a ver, me han dicho que hay una hoja de ruta que el Perú ha firmado con la Unión Europea al firmarse el Tratado de Libre Comercio. Sí. Y ahí se especifica una serie de elementos. Yo me acuerdo, Carlos, la discusión que se dio acá. Claro. ¿Firmamos o no el TLC con la Unión Europea? Sí, por supuesto, inclusive no nos fuimos en bloque, nos fuimos con Colombia y Perú por separado para avanzar. Pero una de las cosas que además yo conversaba aquí con una gente vinculada a la Unión Europea era que no, para la Unión Europea los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos laborales son, digamos, de primer orden. Y si no se garantiza que el Estado peruano vaya a cumplir con eso, no firmamos el TLC. Pero sin embargo, digamos, están pasando cosas como esta. Ahora, ¿estas empresas son capitales nacionales o son transnacionales, las que ustedes han podido observar en términos de su composición? Difícil de hacerlo. Parece que son más que nada capitales nacionales, pero ahora uno no puede decir con certeza, ¿no? Sí, puede haber que haya un elemento internacional también, ¿no? Ahora, informe que ustedes van a desarrollar y que van a exponer en foros diversos en Europa, y digamos en instancias como Naciones Unidas, entiendo, la OIT me imagino también, también. Ahora, ¿van a ser entregados al gobierno peruano también en términos de este institucional que Filipe decía que no funciona porque no hay inspectores, porque digamos no hay posibilidad de supervisar y vigilar? ¿Se va a entregar también? Sí, claro, por supuesto. No, lo van a hacer. ¿Y cuándo va a estar el informe para, digamos, tener la posibilidad de acceder a él y después comentarlo aquí también e invitar a las autoridades para que puedan comentarlo? No podía dar fecha exacta, ¿no? Porque hasta ahora nos falta todavía unos elementos que recoger y después hay que redactarlo. Sí, claro. Será algo, pero lo queremos hacer lo más pronto posible, algunas semanas. Yo quería completar lo que acaba de decir mi colega sobre los capitales. Solo decir que en la zona sabemos que Monsanto está presente y me imagino que Monsanto no tiene solamente capitales nacionales. Y solamente para los oyentes, de repente no tienen ese elemento. Monsanto es pues la principal transnacional de transgénicos en el mundo, sí. ¿No es cierto? Y está metiendo la mano aquí y acá. Se han logrado algunos temas para impedir de que entren ya estos temas,
pero ya va a llegar el plazo y seguramente va a ser inevitable hacerlo. Pero ahí están metidos, claro. Bueno, entonces, no sé si hay algo más que decir, lamentablemente el tiempo nos ha dado, pero yo les agradezco mucho, no solo por haber venido, sino por el trabajo que están haciendo, que es muy útil, porque suele suceder aquí, ¿no? En países que a veces nuestra institución todavía es muy débil. Cuando nos miramos entre nosotros no nos hacemos caso, pero cuando viene alguien de fuera y mira y van a los foros entre nosotros y dicen, uy, ahí empiezan a tomar algunas medidas. Ojalá que sea así, ¿no? Porque eso de usar niños en actividades que no corresponde, digamos, los horarios de trabajo. Además, en estas empresas, y esto deben haberlo ustedes constatado y se los pregunto, son actividades a veces mecánicas. Entonces, estar 10 horas haciendo una actividad... agachados, ¿no? En la humedad, a comenzar a las 5 de la mañana. Hay un aspecto que no hemos tocado, lo digo en un minuto, es el aspecto salud. Es decir, en esa zona se usa plaguicidas, pesticidas, y la protección de los trabajadores es insuficiente, evidentemente, y hay consecuencias sobre la salud de las madres, de los hijos. Nos han señalado casos de niños que nacen con malformación. No podemos estar seguros de que está ligado al uso de plaguicidas, pero la salud realmente es un problema terrible, y yo diría la educación también es un problema terrible, porque esos niños, cuando la mamá sale de la casa a las 3, 4 de la mañana y que va a trabajar todo el día, el niño está abandonada en la casa, y hay una deserción escolar enorme, hay más, la infraestructura es insuficiente, ¿no? Vimos un sitio donde la primera escuela estaba a 2, 3, 4 kilómetros, es decir, son condiciones, vimos gente que vivía realmente en condiciones de miseria. Sí. Ahora, pero gente que trabaja. No, pero además usted sabe que aquí Ica aparece como una zona de total empleo, de que todo anda bien, de que el crecimiento está, pero sin embargo pasan estas cosas. Pero claro, ¿qué empleo y a qué precio? Exactamente, esa es la discusión, y creo que los empresarios a quienes aquí cuando vienen de la CONFIEP o de otras instituciones le decimos, pero ¿qué les cuesta, digamos, cumplir con eso? Igual van a ganar plata, o sea, digamos, no es que si hacen eso van a quedar, y bueno, a veces, claro, nuestra mirada es muy cortoplacista y en eso bastante limitada. Bueno, muchísimas gracias a ambos, a Philippe Texier, ex juez de la Corte de Casación, ex miembro del Comité de ONU sobre DESC, a Carlos López también de la Comisión Internacional de Juristas por haber venido al programa, por haber hecho esta impresión, y vamos a estar esperando el informe, por supuesto, para comentarlo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. No, a ustedes por haber venido. Bueno, no tengo tiempo para más, solamente para decirles que hoy y mañana de 6 a 9 de la noche, en Alianza Francesa, Avenida Arequipa 4595, vayan, porque hay un estupendo evento sobre fotoperiodismo. Vayan y van a ver que les va a encantar. Y nos vemos entonces, y conmigo aquí en el programa de 7 a 9 mañana.